María tenía 62 años y las manos curtidas por el trabajo de 3 décadas. Había llegado a la mansión cuando era poco más que una joven madre viuda, buscando un sustento para su hijo recién nacido. Ahora, 30 años después, observaba cómo la luz de la tarde se filtraba a través de las vidrieras de la sala principal de la casa, teñida con un tono opaco de despedida. El ataúd de madera oscura descansaba en el centro, adornado con flores blancas y rodeado de gente vestida de luto, susurrando entre ellos con miradas cargadas de expectativas. La noticia de la muerte de don Salvador, el magnate y dueño de la mansión que María había cuidado con esmero durante tantos años, había sacudido la ciudad. Murió joven, a los 55 años, de un infarto repentino. Pero para María, más que el impacto de su muerte, lo que importaba era lo que había dejado tras de sí. Con manos temblorosas, ajustó su sencillo vestido negro y evitó el contacto visual con la familia del difunto, que nunca le había mostrado un ápice de respeto. Los hijos de don Salvador, Armando y Beatriz, se mantenían erguidos con semblantes fríos y calculadores. Ambos habían regresado de Europa para el funeral, con aires altivos que dejaban claro su desdén por todo y por todos, especialmente por la fiel servidumbre que les observaba desde las sombras. María cerró los ojos por un momento, recordando las últimas palabras de don Salvador en vida. Habían sido inquietantes, pronunciadas con dificultad desde la cama del hospital, cuando la llamó para hablarle en privado. María, hay algo que debes saber. Nunca te lo dije, pero, tienes derecho a más de lo que piensas. Busca, en la habitación que nadie toca. Lo que encontrarás cambiará todo. Antes de que pudiera pedirle explicaciones, don Salvador había expirado, dejando tras de sí un enigma que le taladraba el alma. María sintió un nudo en la garganta mientras volvía a la realidad de la sala abarrotada. No podía permitirse que la vieran afectada, sería mejor mantener un perfil bajo. Pero en su pecho ardía la urgencia de desentrañar aquellas últimas palabras. Cuando el funeral terminó y la familia se dispersó, María supo que no podía esperar más. El peso de la promesa no cumplida y la sospecha de que algo grande estaba en juego la empujaron a regresar a la mansión esa misma noche. La mansión estaba oscura y silenciosa cuando entró. El aroma a cera de velas todavía flotaba en el aire. Con pasos cautelosos, subió las escaleras rechinantes y recorrió los pasillos que conocía mejor que nadie. Era un lugar imponente, de techos altos, cuadros de ancestros que observaban con ojos vacíos y corredores donde los secretos parecían esconderse entre las sombras. El cuarto que nadie toca era una habitación en el ala más alejada de la casa, cerrada con llave desde hacía más de 20 años. A todos se les prohibía acercarse, don Salvador decía que ahí guardaba recuerdos de su difunta esposa. Pero ahora, María entendía que había algo más. Con una linterna que temblaba en su mano, encontró la llave donde don Salvador le había indicado antes de fallecer. Con un giro seco, abrió la puerta y un olor a antigüedad y encierro la envolvió. Los ojos de María recorrieron el espacio y se detuvieron en un cofre de madera al fondo de la habitación. Su corazón golpeaba con fuerza mientras avanzaba, consciente de que en ese momento, todo su mundo podía cambiar. El cofre, cubierto de polvo, emitía un chirrido cuando levantó la tapa. En su interior, encontró documentos antiguos, cartas y algo que la dejó sin aliento, un testamento firmado por don Salvador, donde le cedía la mansión y una parte significativa de su fortuna. María se llevó una mano al pecho, sintiendo un mareo. Esto no podía ser real. El sonido de un crujido en el pasillo la hizo girar de inmediato. La puerta estaba entreabierta, y una silueta se desvaneció rápidamente en las sombras. No estaba sola. Alguien la había visto. El corazón de María latía con fuerza, golpeando su pecho como un tambor mientras el miedo se apoderaba de sus pensamientos. Cerró el cofre con prisa, su respiración entrecortada. Había pasado mucho tiempo sirviendo en esa casa, conociendo cada rincón, cada sonido. Sabía que alguien estaba al otro lado del pasillo, y ese alguien había visto más de lo que debía. María apagó la linterna y se quedó inmóvil en la oscuridad, tratando de escuchar algo más allá de sus propios latidos. ¿Quién había estado allí? Algún miembro de la familia, tal vez Armando o Beatriz.
¿O acaso uno de los empleados que siempre espiaban por órdenes de sus fríos amos? Las preguntas se arremolinaban en su mente, pero una certeza se instaló en su interior: debía ser cautelosa, más que nunca. Salió de la habitación cerrando la puerta con cuidado, asegurándose de que no hubiera rastro de su presencia. Caminó por el pasillo con pasos firmes, fingiendo que no había ocurrido nada, pero su mente estaba en alerta. El testamento en el cofre era una bomba de tiempo, una que podía cambiar su vida para siempre, pero también ponía en riesgo todo lo que había construido. Al bajar las escaleras, se encontró con un par de ojos fríos que la observaban desde la penumbra del vestíbulo. Armando, el hijo mayor de don Salvador, estaba de pie con una copa de vino en la mano, sus labios curvados en una sonrisa que parecía más un desafío. ¿Paseando por la casa en plena noche, María?, preguntó, con un tono que le erizó la piel. María reprimió el impulso de dar un paso atrás. No podía mostrar miedo. Armando siempre había sido un hombre arrogante y cruel, con una mirada que penetraba hasta el alma. Solo me aseguraba de que todo estuviera en orden, respondió ella, con la voz lo más calmada posible. Ha sido un día difícil para todos. Armando dio un sorbo a su vino, sin apartar los ojos de ella. Sí, un día difícil, repitió, aunque sus palabras sonaban huecas. Mi padre tenía muchas cosas que nunca compartió. Secretos, legados. Curioso cómo el tiempo revela todo, ¿no crees? María sintió un escalofrío. ¿Sabía algo? ¿Había estado observando? Intentó mantener su compostura mientras inclinaba la cabeza en un gesto de respeto. Descansen, señor Armando. Buenas noches, dijo, con la esperanza de que la dejara ir. Él no respondió, pero la siguió con la mirada hasta que ella desapareció por el pasillo. María regresó a su pequeño cuarto de servicio, cerrando la puerta tras de sí con manos temblorosas. Se dejó caer sobre la cama, el peso del descubrimiento apretándole el pecho. Los papeles del testamento eran demasiado peligrosos, y ahora estaba segura de que no era la única que los buscaba. Al amanecer, cuando la casa comenzaba a despertar con el bullicio de los empleados y la rutina, María fingió que nada había cambiado. Sirvió el desayuno de los hijos de don Salvador como siempre, mientras Armando y Beatriz mantenían una conversación tensa y en voz baja. Ambos habían regresado a la casa por algo más que el funeral, y ahora la tensión flotaba en el aire como una tormenta a punto de estallar. Horas después, mientras realizaba sus tareas, un sobre blanco apareció misteriosamente en su habitación. No había remitente. Al abrirlo, encontró una nota escrita con caligrafía elegante. Sabemos lo que encontraste. Si quieres salir de esto con vida, guarda silencio. No eres la única en esta partida. El mundo de María se detuvo. ¿Quién había enviado esa nota? ¿Qué tan peligroso se volvería todo? Sabía que no podía confiar en nadie. Con el testamento como su única carta, tendría que caminar por una cuerda floja donde un paso en falso significaría su fin. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando María despertó con un sobresalto. El eco de la advertencia recibida en el sobre blanco aún resonaba en su mente. Había intentado descansar, pero el peso de las palabras "si quieres salir de esto con vida, guarda silencio" le impedía conciliar el sueño. Sabía que había desatado algo más grande que ella misma, y ahora estaba atrapada en una red de secretos que no comprendía del todo. Al día siguiente, las cosas empeoraron. Armando y Beatriz convocaron una reunión en el salón principal, un espacio amplio y majestuoso con candelabros relucientes y paredes adornadas con retratos de la familia. Todos los empleados fueron llamados, desde el jardinero hasta el más joven de los cocineros. Era una escena extraña, con los hermanos de pie, como jueces, observando a la servidumbre desde una posición elevada. Nuestro padre fue un hombre complicado, como bien saben, comenzó Beatriz, con su voz suave, pero cargada de frialdad. Su muerte ha dejado asuntos pendientes. Queremos dejar algo claro: cualquier información relacionada con sus últimas voluntades será tratada como un asunto familiar. Quien oculte algo, sufrirá las consecuencias. El silencio se apoderó del salón. Los empleados intercambiaron miradas nerviosas, y María sintió como el sudor se acumulaba en su nuca.
Estaba claro que los hermanos sospechaban que había más detrás de la muerte de su padre. ¿Cómo habían llegado a esa conclusión? ¿Tenían informantes dentro del personal? La idea la aterraba. Tras la reunión, María trató de cumplir con sus tareas como de costumbre, pero la tensión era insoportable. Sus compañeros murmuraban a su alrededor y algunos incluso la miraban con desconfianza. No podía evitar preguntarse si alguien ya la había delatado o si la estaban observando más de cerca de lo que pensaba. Por la tarde, cuando creía que todo había pasado, la cocinera, Marta, una mujer de mirada bondadosa y cansada, se acercó a ella mientras lavaba los platos en la cocina. Marta la tomó del brazo y la llevó al patio trasero, asegurándose de que nadie la siguiera. María, escúchame bien, dijo en voz baja, sus ojos brillando con preocupación. He trabajado aquí casi tanto como tú, y sé reconocer cuando hay peligro. Los hijos de don Salvador están desesperados por encontrar algo que creen que les pertenece. ¿Y tú sabes algo, verdad? María no respondió de inmediato. Confiar en alguien era un riesgo enorme. Pero Marta siempre había sido una amiga, y la soledad la estaba destrozando. Encontré algo en el cuarto prohibido, susurró, al borde de las lágrimas. El testamento. Pero hay más de lo que ellos saben. Y me vigilan, Marta, alguien me dejó una nota. La cocinera asintió lentamente, como si esperara algo así. He oído rumores, dijo, con los labios apretados. Dicen que el testamento no era solo sobre dinero. Salvador guardaba secretos que podrían destruir a su familia. Los hijos saben que hay cosas que no deberían salir a la luz. María sintió que su respiración se volvía más pesada. Todo esto no se trataba solo de herencias, sino de algo mucho más oscuro. De pronto, un grito resonó desde el interior de la casa. María y Marta intercambiaron una mirada de alarma antes de apresurarse a regresar al salón. Al entrar, encontraron a Armando furioso, arrojando documentos al suelo mientras Beatriz intentaba calmarlo. Alguien se llevó algo de la habitación de mi padre. Rugió Armando. No me importa quién sea. Si tengo que quemar esta maldita casa para encontrarlo, lo haré. El aire se volvió denso, y todos los empleados sintieron el filo de una amenaza implícita. María comprendió que su tiempo estaba contado. Si no actuaba rápido, todo lo que había construido, incluso su vida, podría perderse. Esa misma noche, mientras buscaba respuestas en los papeles que había encontrado, María descubrió un detalle que hasta entonces había pasado por alto, una carta escrita por don Salvador. En ella, mencionaba algo llamado la Fundación Silenciosa, un nombre que le sonaba familiar, pero que siempre había sido tratado como un rumor dentro de la casa. Decían que era una sociedad secreta, involucrada en negocios turbios y acuerdos oscuros. El testamento no solo era una herencia, sino también una llave para desenmascarar una red de poder que nadie quería revelar. El descubrimiento cambió todo. Los hijos de don Salvador no solo querían proteger su fortuna, sino también encubrir secretos que podrían destruir su reputación y, tal vez, poner en riesgo a todos los que estuvieran cerca. La amenaza de la nota anónima cobraba más sentido, muchas manos querían el control de esos secretos. Al amanecer, cuando el primer rayo de sol se coló por la ventana, María supo que no podía seguir esperando. Si quería sobrevivir y proteger lo que había encontrado, tendría que tomar la decisión más difícil de su vida, enfrentarse a un enemigo invisible o huir para siempre. Pero la idea de dejar que aquellos que la habían menospreciado durante décadas se salieran con la suya era insoportable. Con el testamento escondido bajo su colchón y la certeza de que cada paso que daba la ponía en mayor peligro, María decidió que no se rendiría. Buscaría aliados, cavaría más profundo y revelaría la verdad, aunque le costara todo. El amanecer trajo consigo una atmósfera tensa y cargada en la mansión. María caminó con paso firme hacia la cocina, fingiendo que todo estaba normal, pero su mente estaba sumida en un torbellino de miedos y decisiones imposibles. No podía seguir esperando, debía encontrar aliados o al menos pistas para descubrir qué significaba la Fundación Silenciosa y cómo estaba relacionada con el testamento. La presión de los hermanos Salvador, el mensaje amenazante y el peso de décadas de secretos caían sobre sus hombros como una pesada carga.
Mientras fregaba el suelo del pasillo, notó que la puerta del despacho de don Salvador, que había permanecido cerrada desde su muerte, estaba entreabierta. Aprovechando que el resto de los empleados estaban ocupados, se deslizó dentro. El despacho olía a cuero viejo y a tabaco, la luz tenue del sol se colaba a través de las cortinas, creando sombras que se estiraban por el suelo como tentáculos. María comenzó a registrar cada rincón, buscando cualquier pista sobre la misteriosa fundación. Revisó papeles, cajones y viejas cajas de madera, pero parecía que todo había sido revisado antes. Justo cuando iba a rendirse, notó algo extraño en la pared detrás del escritorio, una pequeña grieta que no correspondía con el resto de la estructura. Movió el pesado mueble con esfuerzo, y, tras unos minutos de lucha, descubrió un compartimento oculto. Dentro había un sobre grueso con el sello de la familia Salvador. Con manos temblorosas, lo abrió. Había documentos que hablaban de transacciones bancarias ilegales, propiedades compradas a nombre de testaferros y, lo más inquietante, cartas que mencionaban la participación de don Salvador en una serie de negocios turbios bajo el amparo de la Fundación Silenciosa. Lo que tenía en sus manos era más grande de lo que jamás había imaginado. Esto no solo comprometía a don Salvador, implicaba a políticos, empresarios y a figuras de poder de todo el país. María escuchó pasos en el pasillo. Guardó los papeles con prisa y empujó el escritorio a su lugar justo a tiempo. Beatriz apareció en la puerta, con una mirada gélida. ¿Qué haces aquí?, preguntó, su tono helado. Solo limpiando, señora, respondió María, fingiendo calma mientras sostenía un trapo. Nadie había entrado desde, ya sabe. Beatriz se quedó mirándola por un momento que se le hizo eterno. Finalmente, asintió con desdén. Entonces limpia rápido y vete. No quiero que nadie toque nada sin mi permiso. Cuando Beatriz salió, María se apoyó contra la pared, tratando de recuperar el aliento. Sabía que era cuestión de tiempo antes de que los hermanos encontraran las pruebas. El peso de lo que había descubierto era inmenso. ¿Cómo podía, ella, una mujer de 62 años, enfrentarse a una red de corrupción que involucraba a algunos de los hombres más poderosos del país? La desesperación la embargó. Se sintió sola, más sola que nunca. Recordó los años de sacrificio, limpiando pisos y soportando humillaciones para darle una vida mejor a su hijo, quien ahora vivía lejos, ajeno al peligro que su madre enfrentaba. Pensó en él, en lo que significaría que la descubrieran. No solo perdería la oportunidad de cambiar su destino, podría perderlo todo. Aquella noche, en la oscuridad de su habitación, revisó los documentos una vez más. Había nombres, fechas, sumas de dinero que no podía comprender. Pero había algo más, una carta, con un lenguaje críptico, dirigida a alguien llamado el Guardián. Parecía ser una advertencia, una referencia a alguien que protegía los secretos más oscuros de la fundación. Si lograba encontrarlo, tal vez podría obtener respuestas, o acabar enterrada junto con esos secretos. Desesperada y con pocas opciones, María decidió buscar ayuda. Fue a ver a Marta, su única amiga en la casa. Aunque temía ponerla en peligro, necesitaba a alguien en quien confiar. Marta, encontré algo que puede costarme la vida, le confesó en un susurro, mostrando parte de los documentos. La expresión de Marta cambió al leerlos. Por un momento, pareció aterrorizada, pero luego algo en ella se endureció. María, esto es peligroso, mucho más de lo que pensábamos. La Fundación Silenciosa ha controlado todo desde las sombras durante décadas. Si esto sale a la luz, no solo tú estarás en peligro, todos los que te rodeen también. No puedo callarme, Marta. Ellos me buscan. Y hay algo más, dijo María, enseñándole la carta. Necesito encontrar a este guardián. Es mi única esperanza. La cocinera asintió, aunque el miedo era evidente en sus ojos. Conozco a alguien que podría saber más. Pero prométeme que serás cauta. Si algo te pasa, María, no solo tu vida estará en juego. Esta gente no perdona ni olvida. Esa misma noche, Marta la llevó a un pequeño café en las afueras de la ciudad. Allí,
En una esquina apartada, esperaban a un hombre de cabello canoso y mirada astuta. Era un antiguo empleado de don Salvador, despedido hace años bajo circunstancias extrañas. Cuando vio los documentos, su rostro se tensó. ¿Saben lo que tienen en sus manos?, preguntó, con voz grave. Esto no solo pondrá en riesgo sus vidas. Hay personas que matarán para proteger estos secretos. Necesito encontrar al guardián, dijo María, firme a pesar del terror en su interior. El hombre se quedó en silencio por un momento, evaluando a la mujer que tenía delante. El guardián no es solo una persona. Es un símbolo. Pero sé dónde puedes empezar. Hay un lugar, una vieja casa al borde de la ciudad. Allí solían reunirse los miembros más poderosos de la fundación. Si hay algo que pueda ayudarte, estará allí. Pero ten cuidado, no confíes en nadie. María asintió, consciente de que estaba por adentrarse en algo que podría ser su fin. Pero no tenía opción. Volver atrás significaba rendirse. Y ella no estaba dispuesta a hacerlo. María sabía que estaba en una carrera contra el tiempo. Con cada paso que daba, el peligro se acercaba más. La idea de visitar la vieja casa donde supuestamente se reunían los miembros de la Fundación Silenciosa la aterraba, pero no podía echarse atrás. Las piezas de este juego eran letales, y el menor error podía costarle la vida. Al caer la noche, Marta la ayudó a preparar una pequeña mochila con provisiones. Le entregó una llave oxidada, que había guardado en secreto desde su juventud. Esta llave abre la puerta de la bodega de la mansión. Hay un túnel antiguo que lleva fuera de la ciudad. Don Salvador lo usaba en caso de emergencia. Si las cosas salen mal, escapa por allí, le advirtió, con lágrimas en los ojos. No confíes en nadie, María. Gracias, Marta. No sé cómo voy a pagarte esto, dijo María, abrazándola con fuerza. Cuando llegó a las afueras de la ciudad, la noche era fría y el viento cortaba la piel. La casa que buscaba era un caserón olvidado, rodeado de árboles torcidos y enredaderas que cubrían las ventanas como si quisieran mantener los secretos encerrados. La estructura parecía abandonada, pero María sintió que algo oscuro la observaba desde el interior. Antes de dar un paso más, se aseguró de que el testamento y los documentos estuvieran bien escondidos bajo su ropa. Empujó la puerta desvencijada y entró, tragando saliva. El crujido de la madera bajo sus pies resonó como un eco, aumentando su nerviosismo. El aire estaba cargado de humedad y de un olor rancio. Avanzó despacio, escaneando cada rincón en busca de pistas, cuando de pronto una voz profunda rompió el silencio. ¿Te atreviste a venir sola, anciana? María giró en seco. Un hombre alto y corpulento emergió de las sombras, su figura parcialmente oculta por el sombrero que llevaba. Tenía los ojos fríos, llenos de desdén, y en su mano derecha sujetaba una navaja que reflejaba la poca luz del lugar. No estaba sola. ¿Quién eres?, preguntó María, tratando de mantener la calma. Eso no importa. Lo que importa es lo que tienes y lo que sabes. El hombre avanzó lentamente hacia ella, sus pasos resonando con amenaza. Dame los papeles. Sabemos que los tienes. Esto no tiene que terminar mal, si colaboras. El miedo golpeó a María, pero no podía ceder. Los documentos eran su única carta. Retrocedió, pero chocó contra una mesa de madera, lo que hizo que varios objetos cayeran al suelo con estrépito. El hombre sonrió, como si disfrutara de su temor. Justo cuando ella pensaba que todo estaba perdido, otro sonido irrumpió en el lugar, una voz suave y determinada. Déjala en paz, Sebastián. La figura de una mujer emergió desde el segundo piso. Era alta, con cabello negro y mirada severa, vestida con un traje oscuro que no disimulaba su autoridad. Tenía unos 40 años, pero su presencia imponía respeto. Bajó las escaleras con calma, como si la escena que presenciaba fuera un juego controlado. El hombre llamado Sebastián se detuvo de inmediato, aunque sus ojos seguían cargados de odio. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó María, aún confundida. La mujer la observó con detenimiento antes de responder. Mi nombre es Emilia Rojas.
Fui abogada y, aliada de tu patrón, don Salvador. Te hemos estado vigilando desde que todo esto comenzó. Sabía que eventualmente buscarías respuestas. Pero estás en peligro, mucho más del que imaginas. María sintió un breve alivio, aunque todavía no confiaba plenamente en la recién llegada. Emilia despidió a Sebastián con un gesto, y el hombre desapareció entre las sombras, no sin antes lanzar una última mirada amenazante. Emilia la llevó a una sala en la parte trasera de la casa, donde las paredes estaban llenas de mapas, documentos y fotografías. María notó que algunos de los rostros en las fotos pertenecían a políticos y empresarios que habían visitado la mansión en el pasado. Su pecho se contrajo. La fundación silenciosa estaba más entrelazada con el poder de lo que pensaba. ¿Por qué me estás ayudando?, preguntó María, su voz temblando. Porque don Salvador me dejó instrucciones para protegerte, respondió Emilia, con seriedad. Sabía que su muerte desataría un conflicto interno. Y el testamento que encontraste no solo es una herencia, es un mapa. Un mapa que muestra cómo desenmascarar a la fundación y destruir su control. Pero también es un arma peligrosa. Si cae en manos equivocadas, el caos será imparable. María asimiló las palabras, comprendiendo la magnitud del problema. La traición estaba por todas partes, y su vida pendía de un hilo. Pero antes de que pudiera responder, un estruendo sacudió la casa. Las ventanas temblaron, y el olor a humo comenzó a llenar el aire. Alguien había prendido fuego al lugar. Emilia reaccionó con rapidez, tirando de María hacia una puerta trasera. Nos encontraron. Tenemos que salir ahora. Corrieron por un pasillo estrecho, mientras las llamas comenzaban a devorar las paredes. Afuera, el frío de la noche golpeó sus rostros como un recordatorio de que aún estaban vivas, pero la calma duró poco. Un grupo de hombres armados esperaba fuera. Emilia se puso frente a María, dispuesta a protegerla. Dame el testamento y tal vez te dejemos ir, vieja, dijo uno de los hombres, apuntando un arma a María. La decisión estaba clara, luchar o caer en manos de aquellos que querían ocultar la verdad. Con una valentía que no sabía que tenía, María se aferró a los documentos y miró al enemigo a los ojos. No me rendiré. Fue entonces cuando Emilia y ella se enfrentaron al peligro, conscientes de que el camino hacia la verdad solo se volvería más oscuro. Pero María no estaba dispuesta a retroceder. El sonido de las armas cargándose resonó en la oscuridad como una sentencia de muerte. El frío de la noche chocaba con el calor del fuego que consumía el caserón detrás de ellas. María, con el testamento y los documentos apretados contra su pecho, sintió como el pánico amenazaba con paralizarla. Pero al mismo tiempo, algo en su interior se encendió, una determinación feroz de no permitir que la verdad muriera con ella. Emilia, no podemos con todos ellos, susurró, consciente de que estaban rodeadas. Emilia, que mantenía la mirada fija en los hombres que apuntaban sus armas, apretó la mandíbula. Vamos a salir de esto, María. No te rindas. Antes de que los hombres pudieran dar un paso, Emilia sacó una pistola que llevaba oculta y disparó contra una de las luces, sumiendo la zona en penumbras. El caos se desató. Los hombres gritaron órdenes mientras disparaban a ciegas, y María sintió que Emilia tiraba de su brazo, llevándola por un estrecho camino entre los árboles. Corrían como si el mismo diablo las persiguiera, con las balas cortando el aire a su alrededor. El sonido de las hojas crujientes bajo sus pies y el latido frenético de su corazón eran lo único que María podía escuchar. No sabía cuánto tiempo habían estado corriendo, pero sus piernas ardían y el miedo la mantenía en movimiento. Finalmente, llegaron a un claro donde Emilia se detuvo, respirando con dificultad. Aquí no es seguro, dijo Emilia, mirando a su alrededor. Tenemos que mantenernos en movimiento. ¿Hacia dónde?, preguntó María, sintiendo como el cansancio la vencía. Emilia iba a responder, pero un disparo atravesó el aire, apenas rozándola. La sangre manchó su hombro, pero la mujer no vaciló. Sacó su arma y devolvió el fuego. María se lanzó al suelo, cubriéndose la cabeza mientras el enfrentamiento continuaba. En ese instante, todo lo que había enfrentado en su vida, la humillación, el trabajo duro,
el sacrificio, se concentró en un solo pensamiento: sobrevivir. No permitiría que la aplastaran. La batalla cesó tan rápido como había comenzado. Uno de los hombres cayó al suelo, y los demás se retiraron al ver que Emilia no estaba dispuesta a ceder. Ella se acercó a María, tambaleándose, mientras la sangre manchaba su ropa. «Debemos irnos, ahora», dijo, con voz apagada. Con esfuerzo, María ayudó a Emilia a levantarse. Caminaban como podían, usando la oscuridad para protegerse, hasta que llegaron a un viejo cobertizo abandonado. Allí, Emilia se dejó caer contra la pared, con el rostro pálido por la pérdida de sangre. «No podemos seguir así», susurró María, preocupada. «Tienes que recibir ayuda». «Escucha, María», dijo Emilia, respirando con dificultad. «Esto no se trata solo de ti. Los documentos que llevas pueden desmantelar a la fundación. Pero también hay algo más. Algo que ni siquiera tú sabes». María frunció el ceño, sorprendida. «¿De qué hablas?». Emilia cerró los ojos por un momento antes de continuar. «Tu hijo, él está en peligro. La fundación lo ha vigilado. Saben quién eres, María. Si no detienes esto, lo usarán contra ti. Quieren todo lo que tú posees». El mundo de María se tambaleó. El miedo que había reprimido durante años se desató con fuerza. Su hijo, su única familia, era la razón por la que había soportado décadas de trabajo y humillaciones. No podía permitir que lo lastimaran. «¿Qué hago?», preguntó, con lágrimas en los ojos. «No puedo protegerlo sola». Emilia la miró con una mezcla de compasión y urgencia. «Debemos sacar la verdad a la luz. El guardián, María. Debes encontrarlo. Es la única manera de exponer a la fundación. Y hay alguien que puede ayudarte a llegar a él». Emilia le dio un nombre: Héctor Moreno, un antiguo periodista que había investigado a la fundación y había sido silenciado. Si alguien sabía cómo derrumbar a la organización desde dentro, era él. «Encuéntralo, y termina lo que comenzaste», dijo Emilia, antes de perder el conocimiento. María la sostuvo, sintiendo que la esperanza y la desesperación se mezclaban en su interior. No podía fallar ahora. Con los documentos bien ocultos y el destino de su hijo en juego, emprendió un nuevo camino hacia el centro de la ciudad, donde esperaba encontrar al hombre que podía ayudarlas a exponer la verdad. La ciudad era un laberinto de sombras y secretos, y cada esquina parecía ocultar un peligro. Pero María no estaba sola. Al llegar a la casa de Héctor Moreno, tocó la puerta con fuerza. La abrió un hombre de aspecto cansado, pero con una chispa de determinación en los ojos. «¿Quién eres?», preguntó, con desconfianza. «Soy María. Tengo pruebas que pueden destruir a la Fundación Silenciosa. Y necesito tu ayuda». Héctor la miró por un largo momento antes de dejarla pasar. Había mucho en juego, pero, por primera vez en mucho tiempo, María sintió que no estaba luchando sola. La habitación donde María se encontraba con Héctor Moreno era modesta, con paredes cubiertas de libros y papeles amarillentos. La luz de una lámpara de escritorio iluminaba el rostro del periodista, que observaba los documentos con una expresión mezcla de asombro y preocupación. El testamento de don Salvador y las pruebas de la red de corrupción de la Fundación Silenciosa eran más de lo que Héctor había esperado. Todo aquello podía cambiar el destino de muchas personas, y sellar la de ellos. «Esto es mucho más grande de lo que imaginaba, María», dijo Héctor, dejando los documentos sobre la mesa. «Si publicamos todo esto, la fundación caerá, pero también desencadenaremos un caos en el país. Muchas personas poderosas intentarán detenernos. Debemos ser cuidadosos». María sintió, sus manos todavía temblorosas. Se había expuesto demasiado, y el recuerdo de Emilia herida, su cuerpo extenuado, aún la atormentaba. Pero no podía dar marcha atrás. «No hay tiempo, Héctor. Mi hijo está en peligro. Ellos saben quién soy, saben todo. Si no hacemos esto ahora, lo perderé». Héctor la observó con una mirada comprensiva.
Había investigado durante años a la fundación y había sufrido las consecuencias, amenazas, el exilio profesional, el aislamiento. Sabía que no podían permitir que la verdad siguiera oculta. Hay una forma de que esto salga a la luz, pero será peligroso. Debemos reunir pruebas adicionales y hacer que esto llegue a los medios correctos. Necesitamos exponerlos de tal manera que no puedan esconderse ni acallar la verdad. Pasaron la noche planeando, contactando a viejos aliados de Héctor que aún le debían favores y asegurando rutas de escape. El plan era arriesgado, pero cada paso estaba calculado. Confiaron en que al sacar toda la información a la luz, la presión pública y la opinión internacional obligarían a las autoridades a actuar. A la mañana siguiente, cuando salían de la casa, dos figuras oscuras los esperaban en la calle. Era evidente que la fundación ya estaba al tanto de sus movimientos. Uno de los hombres, alto y con una cicatriz que le cruzaba el rostro, habló con voz grave. Hemos sido pacientes, pero todo tiene un límite. Devuelvan los documentos y tal vez tengan una oportunidad de vivir. María y Héctor intercambiaron una mirada rápida. No había negociación posible, solo una salida. Antes de que pudieran moverse, el hombre sacó un arma. El tiempo pareció ralentizarse. Un disparo resonó en el aire, pero Héctor, con un movimiento rápido, logró empujar a María hacia el suelo. Los documentos cayeron al asfalto, desparramándose. En medio del caos, alguien más apareció, Marta. Con un valor que nadie habría imaginado, corrió hacia ellos, gritando con desesperación. Dejen a María en paz. Marta arrojó una piedra que distrajo a los agresores el tiempo suficiente para que Héctor y María pudieran levantarse. El caos se intensificó. Los vecinos, alarmados por los gritos y disparos, comenzaron a salir a sus puertas, sus teléfonos grabando todo. Esto obligó a los hombres de la fundación a retroceder. No podían actuar con tantas miradas encima. Esto no ha terminado. Gritó el hombre de la cicatriz antes de desaparecer en un coche negro que se alejó a toda velocidad. María, con los documentos firmemente en sus manos, se dio cuenta de que no había marcha atrás. Lo que comenzó como una búsqueda de respuestas personales ahora se había convertido en una lucha por la justicia. Si ellos no hablaban, nadie lo haría. Marta, con lágrimas en los ojos, abrazó a María. Pensé que te perderíamos, dijo, con voz temblorosa. Gracias, Marta. Sin ti, no habría llegado hasta aquí. Horas más tarde, María, Héctor y Marta lograron que los documentos llegaran a un medio internacional con reputación intachable. En pocos días, la noticia estalló como una bomba. Los nombres de empresarios, políticos y miembros de la fundación se hicieron públicos y las investigaciones comenzaron. Hubo arrestos, juicios y, sobre todo, miedo entre aquellos que habían creído que su poder los hacía intocables. Pero la victoria tuvo un costo. Emilia no sobrevivió a sus heridas y Héctor tuvo que mantenerse oculto durante meses para evitar represalias. María, por su parte, fue llamada a declarar en múltiples ocasiones. Cada vez que relataba su historia, sentía que su voz se hacía más fuerte. La mujer que durante 30 años había sido invisible ahora era el rostro de una lucha que había cambiado su vida y la de muchos otros. El día que todo terminó, María caminó por el pasillo de la vieja mansión que una vez sirvió. Las habitaciones, vacías y cubiertas de polvo, eran un recordatorio del pasado que había quedado atrás. Se detuvo en el cuarto prohibido, donde todo había comenzado. Con una mezcla de dolor y esperanza, cerró la puerta por última vez. Miró al cielo y sintió que, por primera vez en mucho tiempo, podía respirar. Había luchado, había sufrido, pero había triunfado. La verdad había prevalecido, y el sacrificio había valido la pena. Con la esperanza de un nuevo comienzo, María supo que no se trataba solo de ella. Era un legado que dejaba para las futuras generaciones, el recordatorio de que incluso las voces más humildes pueden desafiar al poder cuando la verdad está de su lado.